Bien, entonces le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados y de esta manera me permito en nombre de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y en el marco de nuestro 15 aniversario, dar entonces la más cordial bienvenida a nuestra sesión de capacitación en esta semana jurídica, continuando entonces con esta jornada académica. El día de hoy, jueves 19 de octubre, vamos a abordar el crucial tema de IA y derechos de los niños, oportunidades y riesgos en una sociedad globalizada. Esta importante conferencia virtual estará a cargo del doctor Joaquín Sedano Tapia. Brevemente pasaré a resaltar su expertise, su perfil académico y profesional de nuestro ponente, para luego darle paso a nuestra presidenta para poder dar las palabras de inicio a esta jornada, ¿no? El doctor Joaquín Sedano es doctor en Derecho y Globalización de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, certificado por la Universidad de Ginebra, Suiza, en Derechos Humanos de la Infancia. Se desempeña actualmente como investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte también del Sistema Nacional de Investigación del CEICHTI. Ha sido también catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y diversas universidades privadas en México. Es profesor invitado de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Actualmente forma parte del claustro de profesores de la Universidad de Barcelona dentro del máster en Derecho de Familia e Infancia, ¿no? Como conferencista nacional e internacional ha participado en distintos eventos y reuniones, tanto como el destacado en el Senado de la República de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A nivel internacional ha disertado en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, de Perú, en la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Finalmente, también es activista y autor de varios libros, como los que podemos resaltar, entre ellos El interés superior del niño y su recepción en los contextos nacionales, análisis a la luz del derecho comparado, ¿no? Es también delegado para la América Latina y el Caribe de la Asociación de la Defensa del Derecho de la Infancia y Adolescencia. Con este sólido respaldo académico y experiencia, entonces, podemos dar ahora sí inicio con las palabras de nuestra presidenta de la Corte de Lima Sur, doctora Lira Piedra Rojas. Adelante. Sí. Muy buenas tardes, doctor Joaquín Sedano Tapia. Muy buenas tardes, magistrados que se encuentran conectados vía Meet en esta conferencia, personal administrativo, personal jurisdiccional de nuestra Corte. Para mí, como presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, es un honor darles a ustedes la más cordial bienvenida a un día más de la jornada académica Semana Jurídica, que la hemos programado en el entorno del 15 aniversario institucional de nuestra Corte. Lo que buscamos es que estos espacios sean momentos de reflexión y aprendizaje mutuo a fin de reafirmar nuestro compromiso con una justicia moderna, inclusiva y conectada con los desafíos de nuestra sociedad. En esta oportunidad nos honra el doctor Joaquín Sedano Tapia. Desde ya, muchas gracias, estimado doctor Sedano Tapia, por habernos dado un poco de su tiempo y compartir este momento con la Corte de Lima Sur en el 15 aniversario institucional. Su conferencia, Inteligencia Artificial y Derechos de los Niños, Oportunidades y Riesgos en una Sociedad Globalizada, es un tema de actualidad y nos interesa a todos los hombres y mujeres de derecho. Reciban nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos en esta fecha. Es un privilegio contar con su presencia y con su valioso aporte académico. Con estas palabras damos inicio a esta conferencia virtual y les deseamos a todos y todas un excelente. Del Perú, es un placer. Desde luego, quisiera yo comenzar pues dando el agradecimiento, ¿verdad?, a la doctora Hilda Cecilia Piedra Rojas, que preside precisamente esta Corte Superior de Justicia de Lima Sur, y por supuesto a cada uno de los magistrados que nos acompañan esta tarde,
pues para que platiquemos en torno al tema de la inteligencia artificial. Pero no quisiera yo dejar pasar, desde luego, también el agradecimiento muy especial a quien ha mantenido este contacto directo conmigo desde hace, pues ya casi 10 años, si no me equivoco, querida Jacqueline, con quien pues nos une una amistad ya de mucho tiempo. Cuando aquella primera vez que pisábamos el Perú, muy amablemente nos acompañó a comer un lugar exquisito. Desde luego espero repetir esa experiencia en breve, pero pues de momento vamos a arrancar con lo que esta tarde motiva mi presencia. Quisiera yo compartir en pantalla, si me lo permiten, la presentación. Den un segundo porque no la veo aquí. Ok, un segundo, por favor. No sé si estoy autorizado para compartir. Sí, doctor, adelante. Ok, un segundo. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí está. Perfecto. Creo que ya se alcanza a ver por ahí. Ustedes me indican. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, pues arrancaremos esta intervención, como ya decía, hablando un poco sobre el tema de la inteligencia artificial y los derechos de los niños, que pues trataré más o menos de contextualizar, porque es un tema que se encuentra, por supuesto, en desarrollo y que desde luego pues está supeditado, ¿verdad?, a que pues de alguna forma se siga teniendo avances en la temática. Yo quisiera comentarles, por principio de cuentas, aunque seguro estoy que lo saben, la inteligencia artificial como tal es un tema novedoso hoy por hoy, pero en realidad, si hacemos un repaso de lo que viene desde el siglo pasado, nos podemos encontrar sorprendentemente que ya desde la primera mitad del siglo pasado se trabajaba un poco en torno a temas como la inteligencia artificial, sin llamarse todavía como tal, ¿no? Lo que podemos observar es que autores como McCulloch y Pitts ya habían integrado, digamos, un modelo matemático, ¿sí?, de neuronas artificiales desde 1943. Esto habla, pues, de que la inteligencia artificial se viene desarrollando desde hace ya bastante tiempo. Desde luego, hoy ha alcanzado niveles insospechados, pero es importante reconocer desde cuándo viene. En 1950, por ejemplo, Alan Turing ya se planteaba la siguiente cuestión: ¿pueden las inteligencias artificiales pensar por sí mismas, desarrollar por sí mismas este tipo de pensamiento autónomo? Así es de que, como podemos observar, básicamente la inteligencia artificial ha seguido un proceso concatenado que pasa por Arthur, por ejemplo, Samuel, que desarrolla en un momento un programa que aprende a jugar ajedrez. Para 1997, la inteligencia artificial ya le ganaba al campeón mundial de ajedrez. Entonces, el tema sin duda es un tema por demás interesante. Tengo que señalar que de alguna manera, pues, toda esta historia, que no es el caso de nuestra conferencia hoy por hoy, pues básicamente se viene dando, pues, paulatinamente, de forma crecida. Y evidentemente, una de las cosas que tenemos que señalar es que básicamente, bueno, me indican que no se ve la presentación, perdón. Doctor, Disculpen, pero no está corriendo. no está corriendo. Ok, den un segundo, perdón. No sé por qué razón. Tal vez deba dejar de compartir.
A ver si ahí se mira. ¿Me confirman si ahí se ve? Sí se ve, pero no está corriendo, doctor. Si Ok, pone siguiente, ahí ya corrió. tampoco. Tampoco. No sé por qué estamos teniendo este problema. Ahora sí. Ok. Bueno, decía yo entonces que el modelo de inteligencia artificial se empieza a desarrollar durante la primera mitad del siglo pasado. Pero ha sido de todo el mundo. Eso tiene una razón de ser. Recordemos que durante esa primera mitad del siglo XX hubo dos conflagraciones mundiales que trajeron consecuencias nefastas mayormente en Europa. Y pues finalmente esa conflagración mundial trajo como consecuencia, ¿verdad?, que pues de alguna forma se creara una conciencia mundial que, a decir de Terborn, nos permitió de alguna forma avanzar en lo que hoy conocemos como globalización. Esa globalización que no es otra cosa más que procesos de integración mundial, es decir, a través de la conciencia mundial llegamos a considerar, ¿verdad?, que no éramos tan diferentes como seres humanos y que teníamos las mismas necesidades. Entonces el mundo empieza a caminar en un mismo sentido. Ese es el proceso de globalización. Y desde luego el proceso de globalización impacta pues no solamente en el ámbito económico, que es donde originalmente se acuña el término, sino también en ámbitos como, por ejemplo, ¿sí?, de la educación, de la salud, de las finanzas, impactando de formas diversas en cada país o en cada nación que forma parte de este proceso de globalización, y con ello también la inteligencia artificial. Dicho de otra manera, pues, la globalización catapultó los efectos de todas las ramas del quehacer humano, entre ellas la del aspecto tecnológico que tiene que ver con la inteligencia artificial. Si hablamos, por ejemplo, del sector empresarial, hoy podemos notar, ¿verdad?, que desde el sector empresarial las inteligencias artificiales gestionan, por ejemplo, las relaciones con los clientes, a través incluso, por ejemplo, de WhatsApp, cómo nos conectamos y cómo estamos de alguna manera adquiriendo también productos online. Vemos también el marketing y las ventas, donde la inteligencia artificial juega un papel importantísimo. Hablamos de ciberseguridad, análisis y toma de decisiones. En el ámbito, por ejemplo, del sector médico, vemos que hay detección, ¿sí?, y diagnóstico de ciertas enfermedades. Esas enfermedades también de alguna forma que han sido diagnosticadas principalmente de forma rudimentaria por el área médica, hoy por hoy tenemos inteligencias artificiales donde en realidad se logra compilar toda esa información y vamos avanzando. También hay diagnóstico por imágenes. Hoy es posible diagnosticar, por ejemplo, el cáncer de mama a través precisamente de inteligencias artificiales, con un amplio grado de certeza. Entonces, básicamente, pues la inteligencia artificial vino a impactar muchísimos sectores, como el educativo, ¿no?, diseñando programas educativos ad hoc con las necesidades de los estudiantes. Entonces, vemos, pues, que en realidad el impacto de las inteligencias artificiales se ha dado en muchísimos rubros. Aquí una de las tantas imágenes que podemos observar y que ha sido creada, de hecho hago un paréntesis ahí para aclarar que en realidad las inteligencias artificiales hoy nos generan incluso todo este tipo de imágenes. La mayoría de las que van a ver en esta presentación tienen que ver precisamente con la inteligencia artificial. No sé si ya cambiamos hacia la tercera diapositiva, si la alcanzan a ver. No, voy a tener que salir de este modo. Ahora sí. Ahora sí. Bueno,
Pues resulta que los rubros en los que podemos observar ese impacto de la inteligencia artificial va, por ejemplo, en la generación de un lenguaje natural. ¿Qué significa esto? Que las inteligencias artificiales hoy por hoy redactan documentos que son cada vez más humanizados. De hecho, para quienes trabajamos en el ámbito docente, a nivel doctorado, por ejemplo, me toca revisar trabajos que muchas veces son realizados con inteligencia artificial y que difícilmente logramos detectar como académicos cuáles están hechos con esa inteligencia artificial y cuáles no. Entonces, básicamente, pues, lo que observamos es que la inteligencia artificial impacta, por ejemplo, en la creación del lenguaje más natural cada día. Sabemos que, por ejemplo, hay reconocimientos de voz, sabemos que se pueden modificar fotografías con este tipo de tecnologías. Entonces, básicamente, pues, lo que vamos observando es que no hay un área de todo el quehacer y del conocimiento humano que no sea impactado precisamente por esa inteligencia artificial. Pero esto es, digamos, el aspecto genérico que yo quería presentarles antes de adentrarnos precisamente en el tema que nos ocupa esta tarde y que es la inteligencia artificial y los derechos de los niños. No sé si ahí ya logramos cambiar de imagen, pero creo que ya. Lo que podemos observar ahí en pantalla precisamente es una imagen que hasta hace unos minutos elaboramos con inteligencia artificial y no solamente eso, sino que el texto que ustedes pueden observar también en pantalla está elaborado con inteligencia artificial. Vamos, no lo redacté yo, no significa que el resto de la actividad no la haya realizado un servidor. Por supuesto que sí, solamente quería yo pues ilustrar, ¿verdad? Cómo de alguna manera esta inteligencia artificial ya nos permite realizar este tipo de actividades cada vez más convincentes. Pero fíjense bien, lo que señala realmente el texto es que efectivamente la inteligencia artificial ha transformado diversos rubros del conocimiento humano. Los aspectos sociales, económicos, jurídicos, son parte hoy en día de todos esos ámbitos donde se ha logrado tener participación de la inteligencia artificial. Pero es aquí donde viene, digamos, la problemática fundamental que nos ocupa esta tarde. ¿Cuáles son las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial, pero también cuáles son esos riesgos significativos que tiene precisamente la inteligencia artificial y que muchas veces vulnera nuestros derechos, los derechos, mejor dicho, de nuestros niños como tal? Bueno, pues ustedes pueden ver ahí, de alguna forma, entonces, esta imagen que ha sido elaborada por inteligencia artificial. Pero entremos ya un poco más en materia. Presento ahora, por ejemplo, este rubro de la inteligencia artificial y el derecho del niño a la salud. Por increíble que parezca, IBM, que fue una empresa que inicialmente se dedicó a la fabricación de equipos de cómputo y demás, finalmente logra derivarse hacia el estudio de las inteligencias artificiales. Y hoy por hoy tiene una inteligencia artificial que ayuda a detectar sepsis graves, ¿sí?, en bebés prematuros, por ejemplo, con una precisión en el diagnóstico de hasta 75%. Esto, desde luego, pudiera parecer a lo mejor un tanto interdisciplinar, porque desde luego estamos hablando de un derecho a la salud como un derecho social, pero desde luego que también estamos hablando de datos duros, datos que tienen que ver con la medicina y que desde luego no soy experto en la materia, pero entendemos que una sepsis pues es una infección como tal. Estadísticamente hablando, ustedes pueden observar en esta imagen cómo de alguna forma, ¿sí?, los números son alarmantes. 6 millones de neonatos y niños menores de 5 años mueren de sepsis al año en el mundo. Entonces, imagínense el potencial que tiene esta inteligencia artificial para salvar vidas, ¿sí?, de niños prematuros que de alguna manera por su condición pueden llegar a desarrollar este tipo de infecciones graves.
reducir, por supuesto, el índice pues, de mortalidad es una labor sin duda importante que impacta de forma directa en el derecho del niño pues, a su salud. De esta manera es como las inteligencias artificiales se relacionan precisamente con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Yo cuando he visto el número, sin duda me ha impactado, y más si consideramos el total de personas que mueren en el mundo por esta situación que pudiera ser tan, pues, ¿cómo llamarlo? Tan simple de solucionar. 27 millones de personas en el mundo al año, o sea, es alarmante. Y si de eso consideramos que 6 millones son niños, pues todavía peor, porque son menores incluso de 5 años, primera infancia. Por eso es importante ir viendo los impactos de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades que ofrecen para garantizar los derechos de los niños, como por ejemplo este derecho a la salud? Pero como también ya hablábamos hace un momento, no sé si ya cambió la imagen, existen varias inteligencias artificiales que están enfocadas precisamente en el estudio de la medicina. Si ustedes pueden ver la imagen actualmente, lo que observamos es que existen al menos 5 inteligencias artificiales que participan. Ahí está Watson Health, ¿no? Deep Genomics, que ayuda al estudio precisamente del genoma humano, pero no voy a hablar de cada una de ellas. La última, que es Skin Vision, lo que ustedes pueden observar aquí es una inteligencia artificial que a través de imágenes ayuda a la detección temprana del cáncer en la piel. Y obviamente reduce el riesgo de cualquier otra situación nefasta que pueda sufrir el ser humano y particularmente nuestras niñas, niños y adolescentes. Estas son solo algunos ejemplos. Existen desde luego mucho más inteligencias artificiales que nos ayudan a trabajar en ello. Por ejemplo, las que se utilizan en las empresas farmacéuticas. Hoy por hoy, en muchas de las inteligencias artificiales se introducen datos sobre las mezclas de determinados medicamentos, lo que hace ya innecesaria, por ejemplo, la intervención, ¿sí? O la participación de sujetos experimentales, que muchas de las veces pues son animalitos, ¿verdad? Ya sean ratas, simios, que todavía se siguen utilizando, pero que hoy por hoy las inteligencias artificiales han venido a suplir esa necesidad porque ya todo se hace dentro de la inteligencia artificial. Y esto, desde luego, no se relaciona con los derechos de la salud del niño, pero sí, por ejemplo, el derecho del niño a un medio ambiente más sano, rodeado de todas las especies, porque todas las especies juegan un papel o un rol fundamental dentro de nuestro entorno. Así es de que esto nada más para empezar ya suena pues bastante interesante. Pero vamos a otra situación que es también digna de destacarse. Y de aquí en adelante mi intervención será mucho tomando en cuenta estas notas que espero que se alcancen a ver dentro de la presentación. Lo que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Es precisamente que hubo un caso en Estados Unidos. ¿Sí? Doctor Joaquín, no está corriendo. Si podría pasarlo. Sí, discúlpenme. Precisamente eso es lo que quería saber. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Ok, ya entendí entonces cómo está la situación aquí. Pareciera que tengo que salir cada que tengo que presentar. Ya alcanzan a ver esta nota de Noticias Telemundo, ¿verdad? No, sí, Noticias Telemundo, sí. Ok, correcto. Bueno, esa es una nota extraordinaria. Extraordinaria, ¿por qué razón? Porque fíjense que hubo un niño de nombre Alex en Estados Unidos, 4 añitos, ¿sí? Imagínense que el niño empezó durante la pandemia a perder movilidad. Cada movimiento que realizaba le generaba un dolor insoportable. Pues dentro de todas las restricciones, la mamá buscó solucionar el problema, pues atendiendo a su hijo con distintos médicos. Se dice, y dice la nota, que hasta 17 médicos
llegó a consultar especialistas y ninguno de ellos fue capaz de darle un diagnóstico al menos acertado de lo que el niño tenía. La mamá desesperada, desde luego, acudió, fíjense bien, a ChatGPT, que es, por decirlo, la inteligencia artificial más común, más accesible para todos y cada uno de nosotros. Y ChatGPT logró diagnosticar al niño con un síndrome de la médula anclada, así se llama este síndrome, que no es otra cosa más que el tejido invade toda la médula espinal y no le permite tener movilidad. Bueno, fue a partir de este diagnóstico que realiza la inteligencia artificial, insisto, la más común y la más accesible para todos y cada uno de nosotros. A través de este diagnóstico, el niño recibió tratamiento y hoy por hoy, digamos que va mejorando su condición. Esto es lo increíble, 17 doctores contra una inteligencia artificial. Pero si ya había ganado de alguna forma al campeón del mundo en ajedrez, ¿por qué no pensar también en estos alcances de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud? Entonces, todas las inteligencias artificiales que mencioné hace un ratito, de alguna forma vienen especializándose en determinados rubros de la medicina, haciendo más accesible el derecho a la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes. Ahora, cambio de diapositiva. Espero que ya se vea. Bueno, la salud, desde luego, no solamente concierne al aspecto físico, sino también a la salud mental. Hoy nuestros niños son prácticamente de ir al psicólogo. En nuestros tiempos, desde luego, no había tal situación, o si la había, no se veía como una necesidad imperiosa de atender a edad temprana, pues los problemas psicológicos que venimos arrastrando. Como todo ser humano, no me refiero a que necesariamente estamos enfermos de algo, sino que todo ser humano requiere de ese desahogo que de alguna manera representa la atención psicológica. Entonces, en la salud mental también la inteligencia artificial ha participado con muchos jóvenes, como ven ustedes, las dos notas son del país, donde nuevamente ChatGPT se ha convertido en confidente de los jóvenes, de los adolescentes, y dicen ellos mismos, porque no me juzga y me ayuda a ordenar mis pensamientos y emociones. Es decir, la inteligencia artificial está fungiendo como psicólogo en algunos casos. Desde luego, no solamente en el caso de los niños, sino también podemos observar en adolescentes y adultos. La nota de abajo, una de cada 4 chicas de 17 a 21 años recurre a la IA como confidente para contarle sus cosas. Y desde luego, esto nos habla de que sin duda la inteligencia artificial acarrea muchas oportunidades y muchos beneficios, pero como cualquier situación dentro del quehacer humano, pues tiene también su lado negativo, ¿no? Y ahora seguramente podrán ver en pantalla la siguiente imagen. Los jóvenes pasan mucho tiempo hoy por hoy dentro de sus computadoras y ya hay notas que también advierten, ¿sí?, que utilizar las inteligencias artificiales como psicólogos acarrean dificultades pues cada vez más fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que ChatGPT, por ejemplo, como psicólogo, sí de alguna manera te orienta, pero se ha detectado que refuerza, por un lado, el egocentrismo, que de hecho, a ver, no necesariamente la inteligencia artificial es que lo esté incitando. Desde los contextos sociales y familiares ya se viene desarrollando ese egocentrismo. Y desde luego las ideas paranoides que también se han detectado forman parte de lo que se ha detectado en las inteligencias artificiales. Es decir, que en realidad la inteligencia artificial trae oportunidades, pero también trae ciertos riesgos, sobre todo que estos riesgos se van a potencializar cuando no se tiene una formación completa, como sucede en el caso de nuestras niñas, niños y adolescentes.
la nota de abajo de otro periódico, La Nación, ¿no? Tengo depresión, me lo dijo ChatGPT. Es decir, sigue diagnosticando a niñas y adolescentes y desde luego esto pudiera ser riesgoso, porque hoy también es común escuchar en nuestros niños que dicen, es que estoy deprimido. ¿Y tú cómo lo sabes si no has estudiado absolutamente nada de ello? Me lo dijo ChatGPT. Y esto evidentemente, insisto, puede ser que sea cierto, pero al final de cuentas pareciera que el recurso humano sigue siendo indispensable para realizar ciertos diagnósticos. Es cierto que la inteligencia a veces, la artificial, le gana a la inteligencia humana, pero la verdad de las cosas es que todavía estamos en ese impasse, pues de ver hasta dónde llegamos con las inteligencias artificiales y de ir acotando aquellos sesgos que son, digamos, nefastos, como este de promover el egocentrismo y las ideas paranoides de las que se le acusa, por ejemplo, a ChatGPT. Pero esta es, digamos, la menor de las problemáticas, porque por supuesto que hay casos donde pues merece la pena que mencionemos. Ya hubo, no uno, yo creo que son más casos, pero este es uno también muy emblemático en Estados Unidos. Un chico con tendencias suicidas que consultando precisamente a ChatGPT, pues de alguna manera lo impulsó a dar ese paso. Ahí abajo, desde luego, con ninguna otra intención más que la de ilustrar cómo la inteligencia artificial, sin promover el suicidio, de alguna manera tampoco lo inhibe. El chico, desde luego, pues lamentablemente terminó con su vida. Pero desde luego estas diapositivas las he de compartir con los organizadores para que lo puedan ver con calma, pero hay un grito desesperado de este joven porque se siente invisible dentro del contexto familiar. De hecho, narra cómo de alguna forma el tener marcas en el cuello de que ya había intentado de alguna manera pues ahorcarse, ¿verdad? Teniendo estas marcas, pasa delante de la mamá, pasa delante del papá y ninguno se percata. Desde luego aquí el criminal resultó ser ChatGPT, pero lo cierto es que no podemos negar que la falta de atención y de cuidado de los padres, pues también de alguna manera provocó. Hoy los padres tienen una demanda en contra de esta empresa de inteligencia artificial, pero no podemos dejar de lado que muchas de las problemáticas que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen en la salud mental son generadas desde casa. Entonces, así como la inteligencia artificial nos ayuda de alguna forma a resolver problemáticas, también pudiera potencializar situaciones, pero no porque sea mala la inteligencia artificial per se, sino porque los padres no estamos poniendo atención en lo que debemos concentrarnos, que son nuestros hijos. Desde luego, hablo de este caso en particular que está documentado. Sin duda será difícil detectar cuando uno de nuestros hijos tiene una tendencia de esta naturaleza, pero por el hecho de no ser especialistas. Sin embargo, parece ser que hay indicadores previos que te van indicando, ten cuidado porque tu hijo tiene un problema grave. La nota, desde luego, ha dado la vuelta al mundo y hoy por hoy es uno de los casos más nefastos que se atribuyen a la inteligencia artificial, pero que yo señalo muy puntualmente, no podemos negar que los padres jugaron un rol importante para este nefasto desenlace. La inteligencia artificial per se, insisto, no incita a la violencia, pero por supuesto que en ese proceso de mejoramiento, pues a veces seguramente los jóvenes entienden las respuestas de otra manera. En fin, dejaré las diapositivas en manos de los organizadores para quien quiera echar un vistazo. Ahora, esto, por supuesto, en el ámbito de la salud, y podríamos hablar todavía más ampliamente de ello, pero es solamente una muestra. También tenemos, por ejemplo, la influencia de la inteligencia artificial en el derecho del niño a la educación. Y creo que es ahí donde merece la pena
destacar algunos aspectos también. Ya decía yo, algunas de esas inteligencias artificiales, ChatGPT, que es la más común y la más accesible, la imagen que ven ahí también ha sido desarrollada por inteligencia artificial, ¿sí? Notion IA, Microsoft Copilot, ¿no? Y Summary, que de alguna forma nos ayuda a hacer resúmenes de ciertos textos, lo que no es malo. De hecho, para un servidor que se dedica a la investigación, muchas de las veces descargamos PDFs para investigar ciertas cosas y ya Adobe, por ejemplo, trae la posibilidad de hacer un resumen. Es muy útil. Sin embargo, no podemos negar que en la realización de ese resumen vamos perdiendo ciertas habilidades para detectar cuáles son las partes importantes, cuáles son las ideas principales. A nosotros nos enseñaron en la escuela a detectar las ideas principales de un texto. Hoy lo hace una inteligencia artificial y desde luego ya han de imaginarse que el hecho de que la inteligencia artificial haga hoy por hoy este tipo de resúmenes, de alguna manera va quitando en la cabeza del niño la capacidad de hacer mentalmente un resumen y de detectar ideas principales. Esto sin duda es importante. Hay inteligencias artificiales especializadas como las que pueden ver en la imagen. Ahora, si bien es cierto los alcances, digamos, nefastos que tiene la inteligencia artificial no compensan lo que son los efectos positivos, pues creo que deberíamos empezar hablando por esos aspectos positivos. Solamente uno, no voy a hablar más porque no es el objeto de esta disertación, sino más bien ilustrar cómo viene impactando esa inteligencia artificial en la educación de los niños. Nuevamente advierto a quien me escucha y me ve que el texto que ustedes ven ahí es elaborado por inteligencia artificial. Desde luego, entender que la inteligencia artificial toma de todas las documentaciones a las que tiene acceso los datos que considera más importantes. Y según la inteligencia artificial, con la cual coincido, de alguna manera la mejor oportunidad que ofrece o el mayor aporte de la inteligencia artificial a la educación de los niños es precisamente la personalización del aprendizaje. Nos ha llevado mucho tiempo entender que cada niño es diferente. Hoy incluso no hablamos de la niñez, sino de las niñeces, ¿no? De las adolescencias, porque son diferentes sin duda. Luego entonces, ¿qué nos hace pensar que dentro de un sistema educativo todos los niños aprenden igual? Por eso es importante entender que uno de esos beneficios, de unos aportes que tiene la inteligencia artificial hacia el derecho a la educación es la personalización del aprendizaje, entendiendo que la inteligencia artificial es capaz de analizar, por ejemplo, el rendimiento de un niño, el ritmo al cual aprende y el estilo, por ejemplo, de aprendizaje que puede llegar a tener. Algunos son más de tacto, otros son más de escucha, otros son más visuales. Entonces, un poquito como lo que hace Japón dentro de su sistema educativo y que pues de alguna forma lo vienen trabajando ya desde hace mucho tiempo, ver cuáles son precisamente las potencialidades de cada niño para irlo encarrilando, valga la expresión, hacia lo que va a estudiar. Sabemos, porque hay estudios en torno al tema, que las inteligencias son múltiples. De ahí entonces que los aprendizajes también se dan de distinta manera. Trazar una ruta de aprendizaje o adaptar una ruta de aprendizaje sería lo adecuado, pero en sistemas educativos como el nuestro, en México me refiero, o en América Latina, pues la educación es masiva. Más en México, más de 40 millones de niños, niñas y adolescentes, imagínense. Entonces, evidentemente, se hace complicado. Las ventajas, por supuesto, es que el niño pues puede avanzar a su propio ritmo y desde luego pues no se siente abrumado, no se siente aburrido, ¿no? Y de alguna manera va a reforzar sus debilidades y sus fortalezas para irlo encauzando. La orientación profesional incluso saldría sobrando en un momento dado cuando entendamos que ya habiendo analizado de principio a fin
a través de inteligencia artificial y a través también de la inteligencia humana, cuáles son las afinidades de ese niño, cuáles son sus fortalezas, encauzarlo hacia ello. ¿Por qué tenemos tanta deserción, por ejemplo, a nivel universitario? Porque llegamos a la universidad sin saber qué queremos ser. Pocos son los niños que realmente dicen, yo siempre me he visto como tal y como tal voy a estudiar. La inteligencia artificial puede facilitarnos esto y esto es extraordinario. Reduciríamos el nivel de deserción escolar, permitiríamos que nuestros niños, en lugar de tener un trabajo, tengan algo que les apasione, que disfruten y desde luego que potencialicen todos los efectos del estudio que realizan, ¿no? Ahora, también, desde luego, esto me obliga a hablar de los efectos nocivos. Ya decía yo, cuando el niño de alguna forma se le facilita todo a través, digamos, de resúmenes que realiza la inteligencia artificial o cuando le realiza el trabajo de análisis, por ejemplo, pues pierde el pensamiento crítico. Y esto es importante cuidarlo. De alguna forma, la pérdida de pensamiento crítico va a generar niños cada vez menos pensantes y adultos, por supuesto, fáciles de manipular. Y esto, desde luego, es algo que debemos tomar no solamente como un efecto nocivo, sino uno de los riesgos, porque todavía estamos en ese momento de enderezar la situación, ¿sí? De regular, y no solamente eso, de regresar al punto de partida, a los núcleos familiares, donde los padres, por supuesto, permitimos el uso de inteligencias artificiales, pero a lo mejor debemos promover el pensamiento crítico a través de charlas dentro del comedor, hablando de temas más importantes, viendo menos televisión, no sé, encontrar el mecanismo. Por eso es un riesgo latente, pero podemos todavía contrarrestar los efectos. La inteligencia artificial también pues disminuye la capacidad de resolver problemas cuando ya en aquel momento donde estudiábamos, por ejemplo, las derivadas, ¿no? En preparatoria y demás, y que era espantoso tratar de entender tales situaciones, bueno, hoy la inteligencia artificial te lo resuelve y te lo explica. Entonces, mucho cuidado, que a ver, es un problema que probablemente en tu vida se va a volver a presentar, pero si estamos perdiendo pensamiento crítico, el niño va a perder capacidad de resolver problemas hasta los más simples. Entonces, evidentemente hay que trabajar en ello. Mucho cuidado con la deshonestidad académica. Y sobre esto se ha escrito mucho. La ética en el uso de las inteligencias artificiales. Hoy hemos visto investigadores que recurren a inteligencias artificiales para publicar artículos. Y si no mal recuerdo, no solamente en México, pero por ahí vi también que en Perú hubo una problemática tremenda por ello. ¿Sí? Y es que no solamente es México y Perú, es en todo el mundo. La deshonestidad académica pareciera que es uno de los efectos nocivos, pero vuelvo al punto. No es en sí la inteligencia artificial, sino la formación que viene desde atrás en la familia. Y un último punto que no es menos importante, la desigualdad educativa, porque no todos los niños tienen acceso a las inteligencias artificiales. Así es de que evidentemente la problemática pues se agudiza cada vez más y evidentemente hay que trabajar en ello, ¿no? Desde luego pudiera seguir hablando de estos tópicos, pero básicamente lo que yo quisiera presentarles de aquí en adelante son nuevamente notas que son importantes de atender. La gente hace mucha trampa si usa IA, dice la nota, son niveles de engaño que no habíamos visto. Claro, pero no habíamos visto no porque no existiera la inteligencia artificial. En México, y debo decirlo con mucha vergüenza, tenemos una ministra que plagió una tesis, que no solamente eso, sino mediante una sentencia de un tribunal administrativo, prohibió que se dé a conocer si realmente la plagió y en qué porcentaje. Entonces, realmente los tramposos siempre han existido, pero ahora la inteligencia artificial ayuda precisamente a ello, pero no es la inteligencia artificial la que promueve el hacer trampa, sino la formación que hay detrás en los grupos familiares, sino también cómo se comportan nuestras autoridades, porque si lo hace la ministra,
¿por qué no la de hacer un estudiante de licenciatura hoy en día que sobre todo maneja muy bien las inteligencias artificiales? Entonces, aquí vienen los riesgos. Estamos perdiendo ética profesional, ¿sí? Pero la estamos perdiendo por la falta o el reforzamiento de los valores dentro de los grupos familiares y dentro de la misma sociedad. Por supuesto, también no ha faltado quien, pues aprovechando estas tecnologías, de alguna manera logra hacer dinero. Hubo un hombre en Estados Unidos que escribió más de 90 libros con una inteligencia artificial, escribió entre comillas, ¿no? Y ha ganado más de $2,000. Entonces, evidentemente, la inteligencia artificial está ahí para potencializar sus efectos, pero cada quien hace precisamente de la inteligencia artificial lo que su formación en valores, su formación personal le permite. ¿Está mal esto? Bueno, probablemente la Corte acá en México ha determinado que todo aquello que se genere a través de inteligencia artificial no es susceptible de registrarse con derechos de autor, sino más bien será del dominio público. En todo caso, estos libros, sí, tendrían que ser del dominio público y no generar una riqueza. Sin embargo, insisto, como la inteligencia artificial va dando muestras de todos sus alcances día con día, pues obviamente las gentes siguen sacando provecho de ello. Y desde luego tendríamos que llegar a lo más profundo, al lado oscuro precisamente del ser humano y de las inteligencias artificiales. Y hablo del ser humano en términos generales, pero, por ejemplo, en Ciudad Real, en España, en Puerto Llano, ¿no? 3 menores han sido investigados precisamente porque crean imágenes pornográficas con inteligencia artificial, no solamente de sus compañeras de escuela, sino también de las maestras. Evidentemente, esto ha acarreado preocupación en el Estado por, uno, regular, porque son situaciones que no están reguladas, porque no se sabía que se podía, pero hoy estamos viendo situaciones de este tamaño que de alguna forma escapan al derecho y que es importante retomar e impulsar. Básicamente, entonces, la tecnología ha traído también ese aspecto o ha impulsado ese aspecto oscuro que tiene la sociedad y que desde luego vemos en nuestros niños. En Argentina también se han presentado casos similares, pero veamos, por ejemplo, este caso en Florida. Un niño ha sido detenido, precisamente un adolescente, por preguntar a ChatGPT cómo matar a un amigo en plena clase. En México acabamos de tener una problemática también terrible en uno de los CCHs de la UNAM, donde un adolescente privó de la vida a otro, ¿sí? Dentro del mismo plantel. Y esas son notas que desde luego me gustaría que causaran sorpresa, espanto en la gente, pero no, es el pan nuestro de cada día. Y no solamente en México, en todo el mundo. Pero vuelvo al punto, no es ChatGPT el que está impulsando o el que está propiciando que el lado oscuro del ser humano salga precisamente a flote. No, hay un trasfondo y entonces necesitamos trabajar en ese trasfondo. Es cierto que el derecho entra en acción y dices, bueno, pues lo detengo, bueno, pues lo sentencio, ¿sí? Lo voy a confinar en uno de los centros de medidas para adolescentes, pero lo cierto es que no estamos resolviendo el problema. Y hoy no solamente tenemos que lidiar con los delitos de la vida real, sino con los virtuales también, ¿no? Entonces, esto es una problemática creciente, pero que ya se veía venir porque no hemos sido educados para, pues de alguna manera, participar de todo esto que genera bien a la humanidad, pues de forma bondadosa. Porque si explotáramos todas las bondades de la inteligencia artificial, desde luego que no solamente seríamos otro país, sino seríamos de otro mundo, ¿no? Con todo esto, por supuesto, también viene aparejada la idea de cómo proteger a nuestros niños de la inteligencia artificial, pero sobre todo cuando hablamos del derecho a la privacidad.
Sabemos que hoy por hoy la inteligencia artificial, y esto es el tercer derecho al que voy a referir y el último, las inteligencias artificiales van recopilando informaciones y no solamente eso, es información personal, son fotos, es voz, ubicación, hábitos digitales de los niños. ¿Para qué? No sé, pero los va recopilando. No sé a futuro qué vaya a pasar, no sé si alguien pueda hackear toda esa información y desde luego tener un perfil muy claro de quiénes son nuestros hijos, de dónde están, de qué hacen y hacerlos más vulnerables. Entonces hay que trabajar, por supuesto, en ese derecho a la privacidad que la inteligencia artificial hoy por hoy no está del todo garantizando, ¿no? Los datos pueden usarse pues para publicidades dirigidas. De hecho, pasa con nosotros, que desde luego hablamos a veces en familia de un tema, abres tu celular y ya te está mandando publicidad porque hablaste, pues no sé, de juguetes para perros, porque hablaste de estudiar otro idioma. Entonces, todo este tipo de cuestiones son también aspectos a los que están sujetos nuestros niños. Y lo más increíble que me ha impactado de todo esto, se están creando perfiles psicológicos de nuestros niños en la inteligencia artificial, que no sabemos para qué van a ser utilizados. Amén de pues todo aquello que se utiliza en reconocimiento facial o asistentes virtuales que graban y procesan información. O sea, son muchos los aspectos que se relacionan de la inteligencia artificial con los derechos de los niños. Pero, por supuesto, estamos en ese impasse, decía yo hace un momento, de ir perfeccionando nuestras normativas, pero lo cierto es que también tenemos que trabajar en el problema de origen que, como ya he señalado en múltiples ocasiones, viene desde el contexto familiar y desde el contexto, desde luego, social, ¿no? Una nota aquí, por ejemplo, de Italia, donde una empresa ha sido multada con 5.6 millones de euros, precisamente porque no hay un control sobre las personas que participan en el uso de ciertas aplicaciones, particularmente de permitir que dentro de sus aplicaciones participen niños o no haya un control etario en ese sentido. Entonces, sí que la ley ha venido de alguna manera impulsando ese tipo de castigos o de sanciones, pues para de alguna forma inhibir tanto efecto pues negativo, ¿verdad?, dentro del uso de las inteligencias artificiales, pero no está siendo suficiente. Bien, por supuesto que me gustaría hablarles de algunos otros derechos más, pero el tiempo es fundamental. Así es de que, si me lo permiten, trataré de dar estos 4 puntos a manera de conclusión. Y digo a manera de conclusión porque cuando empecé, les comentaba, en realidad es un tema que se encuentra en desarrollo, que hoy puedo decir algo, pero que mañana sin duda habrá una cuestión más, que la inteligencia artificial nos sorprenda. Incluso en la detección de fake news, por ahí hay un documento que también habla de que la inteligencia artificial logró descifrar ciertos idiomas que para el ser humano no había sido posible. Entonces, no sabemos qué tan cierto sea, pero no dudo que logre la inteligencia artificial descubrir qué dicen esos textos antiguos. Entonces, si me permiten, y ya con esto cierro, a manera de conclusión, estos 4 puntos. Hemos hablado tanto de oportunidades como riesgos que la inteligencia artificial pues ofrece, ¿verdad?, en los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes, pero hay una relación interesante y preocupante al mismo tiempo entre estas oportunidades y riesgos. Y es que las oportunidades y riesgos son directamente proporcionales. Es decir, así como se avanza en las oportunidades, también se avanza en los riesgos. Van creciendo los dos. Y desde luego, es muy lamentable, nuestros niños, niñas y adolescentes son precisamente los más vulnerables, pues por la inexperiencia, por la falta de educación digital, pero que de alguna manera es consecuencia de la falta de educación digital de los padres también. Entonces, las oportunidades y riesgos son directamente proporcionales, van creciendo. Es cosa de que trabajemos entonces en otro rubro para inhibir los riesgos y potencializar las oportunidades, es decir,
que esa correlación sea directamente, inversamente proporcional, ¿no? Número 2, las oportunidades y o beneficios que generan precisamente las inteligencias artificiales son palpables en algunos ámbitos de ese quehacer humano. Impactan, por supuesto, en favor de los derechos de nuestros niños, como ya he mostrado yo en algunos casos, pero también, al mismo tiempo, pues traen consigo riesgos psicosociales. Solamente medir el riesgo en función de aquel niño que ha sido afectado por el mal uso de una inteligencia artificial. Refirámonos, por ejemplo, a este adolescente que se suicida lamentablemente en Estados Unidos, ¿sí? El riesgo psicosocial es el que va de alguna manera a dimensionar a nivel no solamente Estado, sino a nivel mundial, ese impacto negativo de las inteligencias artificiales. Entonces, medir los riesgos psicosociales es importante, tanto como medir los riesgos que a nivel individual afectan a nuestras niñas, niños y adolescentes por el mal uso de las inteligencias artificiales. No hemos medido, no hay una medición exacta de esos riesgos psicosociales. Tenemos notas ahí aisladas como las que les acabo de presentar, pero lo cierto es que cada vez se hace más imperiosa esa necesidad de tener datos duros que nos permitan ir redirigiendo las inteligencias, pero sobre todo implementando dentro de la sociedad medidas que nos ayuden a, pues, bloquear esos efectos nocivos, esos riesgos que tiene el manejo de la inteligencia artificial. Número 3, la inteligencia artificial representa en muchos de los casos, ¿verdad?, un dilema ético que solo se puede superar con la inteligencia humana. Y esto tal vez lo di por sentado, pero generalmente cuando definimos la inteligencia artificial, hacemos alusión a toda aquella inteligencia que no es humana. Vamos, por contraposición, la inteligencia artificial es aquella que no es humana. Curiosamente, los riesgos que presupone la inteligencia artificial solamente se pueden superar con la inteligencia humana. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque solamente la inteligencia humana es capaz de detectar qué es bueno y qué es malo dentro de la sociedad en que vivimos. Porque de alguna manera nacemos y crecemos dentro de un proceso de socialización que empieza desde casa, que se traslada a la escuela y que de alguna manera reforzamos en el trabajo cuando estamos en edad laboral, pero que también como instituciones socializadoras, la religión también realiza un papel importante. Entonces, necesitamos desde luego superar ese dilema ético que está presentando la inteligencia artificial, pero que no es propio de la inteligencia artificial, sino que es propio de la inteligencia humana. Necesitamos recapitular y recuperar precisamente todo aquello que estamos haciendo mal, que nos estamos alejando de nuestra escala de valores para de alguna manera combatir con inteligencia humana la inteligencia artificial que, insisto, está exenta de esas consideraciones pues valorativas que solamente el ser humano tiene. Y por último, la educación digital debe coincidir con la educación analógica o formal que reciben nuestros niños, donde no se pueden perder de vista los valores. Es cierto que la inteligencia artificial prescinde de la práctica de valores, porque lejos ¿cómo decirlo? Lejos de pensar que la inteligencia artificial no practica los valores, es porque los valores son propios del ser humano. Si entendemos que los valores son aquellos aspectos positivos de la vida que nos ayudan a vivir mejor, hay que enseñar a nuestras inteligencias artificiales esta parte y empatarlo con nuestra educación analógica, la que recibimos en casa y en la escuela. ¿Para qué? Para que de esta manera yo formado en valores y la inteligencia artificial no formada en valores, sino entendida de que es una premisa fundamental en su operación, empaten y logremos potencializar pues todos los efectos positivos que trae consigo la inteligencia artificial, más allá incluso de aquella teoría conspirativa que nos hace pensar
que la inteligencia artificial va a desplazar al ser humano en algún momento o incluso que lo va a aniquilar, ¿no? Desde luego, pudiéramos hablar de algunos otros puntos a manera de conclusión, pero creo que estos son los más relevantes. Espero haber cubierto el tiempo, creo que de hecho me excedí un poco, lamento por las fallas que se presentaron, pero esto es lo que quería yo compartir con ustedes esta tarde y desde luego quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario que pueda haber. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, doctor. Joaquín Sedano, entonces, permítanme, creo que estoy teniendo inconvenientes. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero creo que tengo inconvenientes con mi cámara. Bueno, no hay problema. Continuamos entonces. De esta manera, vamos entonces a agradecer al doctor Joaquín Sedano Tapia por su valiosa disertación. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Les pido, por favor, que formulen sus interrogantes de manera clara, concisa, respetuosamente también, para poder dirigirnos. De repente puedan hacerlo a través del chat de manera escrita o en su defecto puedan usar el uso de la función levantar la mano y cederles el uso de la palabra. Bien, mientras vamos esperando que nuestros invitados formulen sus preguntas, les recordamos también que ya se encuentra en el chat de esta videollamada, de esta reunión, se encuentra ya el link para que puedan registrarse. Este se encuentra fijado en el chat para que todos los invitados puedan luego registrar su asistencia. Bien, vamos a esperar unos minutos más para que puedan ingresar sus preguntas, o también algún invitado que quiera hacer el uso de la palabra. Bien, vamos entonces a recibir, me parece que están escribiendo ahí sus consultas. Tenemos aquí, permítanme revisar en el chat. Ok, tenemos la mano levantada del invitado Jimmy Trujillo. Adelante, Jimmy, la escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Doctor, para hacerle unas consultas, he visualizado y he escuchado atentamente toda su exposición, pero veo desde una perspectiva de que usted está como que de acuerdo y en desacuerdo, pero viéndolo así claramente, ¿cuál es su punto de vista ante todo ello que se nos avecina? Porque ya no es de ayer esto de la inteligencia artificial, ya estamos en el presente. Ahora, el ser humano que ha querido a lo largo del tiempo, siempre ha hecho, digamos, ha habido los buenos y los malos, ¿no? Si lo tapamos en los puntos. Eso de la inteligencia artificial, ¿no cree que más bien ayudaría a mejorar porque y a descubrir las personas que hacen, digamos, fraude? Eso sería todo. Correcto. Bueno, si me lo permiten, procedo a responder y vamos después con la siguiente pregunta, si es que la hay. Bueno, a ver, no es que no esté de acuerdo o que esté en desacuerdo. A mí lo que me da la impresión es que
las cosas no son malas por sí solas, sino el uso que se les dé, ¿sí? La inteligencia artificial, desde luego que es una de esas cosas que por sí sola no trae un efecto nocivo, sino que requiere de la participación del ser humano para que el efecto o sea positivo o sea nocivo. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en la cuestión médica, ¿no? Cómo los alcances de esa inteligencia artificial pues han permitido curar ciertas enfermedades. Pero también hemos observado cómo el uso de esa inteligencia artificial puede meternos en un problema cuando se trata, por ejemplo, de salud mental. Y el problema en sí no radica en la inteligencia artificial, porque no olvidemos que la inteligencia artificial se nutre de lo que el ser humano ha generado hasta ahora y construye conocimiento en función de todo lo que el ser humano ha generado hasta este momento. De ahí entonces que, insisto, por sí sola la inteligencia artificial no es mala, sino más bien el uso que se le dé. En efecto, en el ámbito jurídico, podemos observar que el uso de estas inteligencias artificiales abonan mucho a la comisión de ciertas conductas, como por ejemplo los fraudes. En el caso, por ejemplo, de México, lo que llegamos a observar es que esta inteligencia artificial ha alcanzado incluso el nivel de mandar mensajes de voz con tu propia voz, pidiendo, por ejemplo, un apoyo económico. Por supuesto, esto llega a suceder derivado incluso de las respuestas que damos a través de WhatsApp, ¿no? Mensajes de voz son suficientes para generar un mensaje falso. La inteligencia artificial tuvo por objeto facilitar un mensaje de voz porque a veces venimos manejando, es más fácil un mensaje de voz. Pero lo cierto es que no falta quien está ideando el aspecto negativo. Todas las cosas, de hecho, en el mundo así han sido. Las religiones no son malas por sí solas, sino que es el ser humano el que la carga de ese matiz y termina por convertirse en una secta y termina con situaciones nefastas, ¿no? Entonces, dado que no podemos escapar a esa carga negativa que le imprime el ser humano, creo que lejos de trabajar nada más en la reglamentación de las inteligencias artificiales, debemos trabajar en lo que constituye la raíz del problema. Y la raíz del problema es que esa persona que de alguna manera está utilizando la inteligencia artificial para defraudar es porque su esquema de valores está ausente o está invertido o no sé qué pase. Pero lo cierto es que algo está pasando y debemos atenderlo de raíz. Y por supuesto que esa persona no es producto de la generación espontánea, pertenece a un grupo familiar. Y evidentemente la familia debe hacer lo propio para que esos efectos que genera la inteligencia artificial no sean tan devastadores como lo hemos visto hasta ahora. Pero lo cierto es que es un problema difícil y agudo. Yo creo que tanto en México como en Perú hemos visto familias dedicadas a delinquir desde el abuelo hasta el nieto. Y esto evidentemente habla de que el problema es estructural y sobre todo es añejo. Viene desde hace mucho. Necesitamos trabajar, insisto, en una educación, por ejemplo, digital. ¿Esto qué significa? Que de alguna manera necesitamos enseñarle a nuestros niños el buen uso de estas herramientas. Pero resulta que para enseñar yo también necesito tener educación digital y a veces los padres preferimos evitar la fatiga en ese sentido, ¿verdad? Y dejar que nuestros niños sean los que manejen pues la computadora, el teléfono, las tablets o lo que sea que tengamos a la mano, ¿no? Entonces creo que por sí sola la inteligencia artificial no es mala, sino es la carga de la inteligencia humana, por llamarle de una manera, la que de alguna forma define el sentido, ¿no? Entonces necesitamos trabajar en la reglamentación, sí, de la inteligencia artificial, sí, del Internet, pero también necesitamos trabajar en nuestras sociedades desde los grupos familiares
y por supuesto desde las instituciones del Estado, que desde luego también están muy viciadas para no restarle responsabilidad, ¿no? Excelente. Muchas gracias, doctor Joaquín. Ahora vamos con la pregunta del doctor Jean-Pierre Uribe. No sé quién más va a preguntar. Hola, buenas tardes. Mientras soluciona mientras se soluciona conveniente, parece, de audio con el doctor, vamos a leer la pregunta de la doctora Paola Galván. Nos sorprende más la inteligencia artificial. No pensamos en un momento dado, cuando aquellos precursores a mitad del siglo pasado impulsaban todo esto, yo creo que ni siquiera ellos imaginaban hasta dónde iba a llegar esta situación. Evidentemente, esa sorpresa que nos hemos llevado nos hace ser muy cautos en la respuesta que tengo que dar. A ver, por principio de cuentas, sí es cierto que la inteligencia artificial va a, de alguna manera, obligar a prescindir de los servicios de determinadas personas. Eso es una realidad pues inobjetable. Tiene que suceder, ¿sí? Ya de hecho sucede. Lo vemos en las empresas automotrices. Las inteligencias artificiales sustituyen a empleados, pero de alguna forma esos empleados que fueron sustituidos son los que pues no se pusieron al día en el manejo de la inteligencia artificial, porque aún con inteligencia artificial se requiere de la mano del ser humano para el manejo. Es decir, ¿cómo programo? ¿Cómo hago que funcione la máquina o haga tal o cual cosa? Se requiere del ser humano que por lo menos le dé al botón de encendido. Entonces, en este sentido, aunque mucha gente pudiera ser sustituida de ciertas labores, lo cierto es que serán sustituidos aquellos que no se pongan al día con el manejo de las inteligencias artificiales. Esto, insisto, es una realidad inobjetable. Va a suceder. Pero también lo cierto es que con ello se vienen generando nuevas profesiones, como por ejemplo las cuestiones de marketing digital, que requiere precisamente de alguien que opere todas las aplicaciones habidas y por haber. Requiere, por ejemplo, hoy es muy común el término de community manager, ¿no? Aquellas personas que se encargan del manejo de las redes y que desde luego lo podemos observar de forma directa en el manejo, por ejemplo, de las plataformas que tiene la Corte Superior de Lima, ¿no? Publicaciones constantes de esto y de lo otro, pero lo cierto es que no se hace en automático, requiere de alguien que esté ahí atrás. Ese es el community manager. Y hoy por hoy los community managers son de los que más ganan también, porque dependiendo lo que las plataformas que manejen, ganan más. O sea, manejar la plataforma de un poder judicial completo requiere de
una persona que está capacitada en ello y que desde luego va a cobrar bastante bien. Entonces, sí va a ser sustituida algunas personas, pero al mismo tiempo se van a generar nuevas oportunidades de empleo. Ahora, en lo que se refiere o en lo que concierne, ¿verdad? En ese aspecto de la sensibilidad del ser humano, sentimientos, formas de racionalizar, pues es muy probable que se dé también esta situación. Hasta hace algún tiempo, la inteligencia artificial era sencilla de detectar porque los mensajes incluso que generaban eran muy mecánicos. Observabas las palabras, la redacción, decías, es que esto no me suena a que sea redactado por un ser humano, a menos que sea por un ser humano que tiene algún problema de dislexia o que tiene algún... Te dabas cuenta, pero de alguna forma, hoy en día, ese lenguaje natural que ha desarrollado la inteligencia artificial ya ha sido puesto a prueba, ¿sí? Y ha superado al ser humano. O sea, el ser humano ya no es capaz de distinguir la redacción de un verdadero ser humano y de una inteligencia artificial. Entonces, si en ese sentido nos ha logrado convencer en un lenguaje natural, ¿qué le detiene a la inteligencia artificial para el manejo de ciertas emociones? El hecho de ser artificial, de alguna forma, no ha limitado todos los demás aspectos que hemos comentado. Así es de que, aunque me gustaría decir que no, que eso no va a suceder, lo cierto es que no lo sé de cierto, como diría Sabines, ¿verdad? Pero probablemente llegue a suceder que las inteligencias artificiales entiendan ese manejo de sentimientos, de empatía, de todo esto. Y de hecho, yo creo que más nos valdría que así sea, porque de alguna manera lograríamos empatar esa educación formal con esa educación digital que de alguna manera tiene la inteligencia artificial, ¿no? Bien. A continuación, entonces, vamos con la pregunta del doctor Jean-Pierre Uribe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro que sí. Ok, muchas gracias por la pregunta y desde luego refrendar el agradecimiento por la invitación para platicar esta tarde con ustedes. Bueno, desde luego que la pregunta me obliga a responder que sin duda los límites precisamente para la protección de esos datos personales se establecen pues de alguna forma a través de las leyes. Pero hay una problemática que venimos arrastrando desde hace ya bastante tiempo y es el hecho, uno, de que Internet no está regulado, ¿no? Dos, la imposibilidad fáctica de regular el Internet porque Internet no es de aquí ni es de allá, como diría la canción también, ¿verdad? Entonces, esto dificulta de alguna manera crear una normativa que nos permita establecer esos límites de respeto a la protección de datos, particularmente de niñas, niños y adolescentes. Pero más allá de eso, también la protección de datos de los adultos, que también es importante. De tal forma, pues, que el derecho es el cauce, pero el problema es que al no ser Internet de nadie, pues no exista una regulación uniforme. En todo caso, la respuesta tendría que venir desde el derecho internacional, me parece. Y en ese sentido, pues Europa nos lleva delantera precisamente
pues por la Unión Europea, ¿no? Ellos han tenido grandes avances en este sentido y ya lo veíamos en alguna de las diapositivas que les presenté, normativas muy severas con penas de millones de dólares que de alguna forma obligan a todas estas empresas de plataformas digitales a ir acatando las normas que establece la Unión Europea para que respeten la protección de datos. Pero, por supuesto, Europa nos lleva delantera por dos situaciones. Una, porque al estar integrados en una comunidad, en esa unión, de alguna forma generan leyes que permean en todo el contexto pues europeo. Pero en el caso de América Latina, esto se dificulta porque si bien tenemos tratados de otra naturaleza, incluso regionales, lo cierto es que todavía la protección de datos pues se encuentra en pañales. Y miren, en el caso particular de México, México tiene al menos dos leyes muy importantes que se encargan precisamente de la protección de datos. Pero repito, el alcance que puede llegar a tener es mínimo porque me parece que la protección debe llegar desde el derecho internacional. Así es de que resulta complicado, pues, que un solo país sancione sin saber a quién, porque evidentemente aquí las reglas, incluso para las comisiones de delitos, si es que los hubiere, pues de alguna forma son difíciles de detectar, porque mientras la plataforma, digamos, opera en México, tiene residencia en Bangkok o tiene residencia los servidores, ¿no? Entonces todo esto complica el escenario, pero sin duda el respeto de los derechos, particularmente del derecho a la intimidad, del derecho de la protección de datos de niñas, niños y adolescentes, tiene que llegar desde el derecho, pero mientras eso no suceda, evidentemente seguiremos teniendo estas problemáticas, pero se puede inhibir desde la raíz, como yo lo decía, educar a nuestros hijos. Ten cuidado con tu información, no subas esto, estar al pendiente en qué plataformas están activos, qué datos están proporcionando, porque muchas de estas plataformas piden datos innecesarios, ¿vale? Entonces, esta es parte de la problemática. Mientras no llegue esa ley, sea nacional o sea internacional, tenemos que empezar del problema de raíz con educación digital, primero de los padres y luego de los hijos para que estén respaldándonos y de alguna forma no sean vulnerados en sus derechos, ¿no? A la orden. Excelente. Entonces, si ya no tenemos más consultas, vamos entonces a dar por concluida. Pero antes, obviamente, de dar por concluida nuestra intervención, nuestra jornada académica, de forma simbólica, vamos a hacer entonces entrega del certificado a nuestro ponente el día de hoy. Permítame entonces hacer la proyección de este documento, de la participación. Entonces, aquí tenemos. Excelente. ¿Me confirma, por favor, si se logra visualizar? Sí, ¿verdad? Bien, entonces otorgamos al señor doctor Joaquín Sedano Tapia, doctor en Derecho y Globalización, certificado en Derechos Humanos de la Infancia, por su participación en condición de ponente en la Semana Jurídica con el tema IA y Derecho de los Niños, oportunidades y riesgos en una sociedad globalizada, realizada el día de hoy, 9 de octubre de 2025, en el marco del 15 aniversario de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Muchas gracias, doctor, entonces, por su participación y invitamos entonces a todos, en realidad, en nombre de la Corte Superior de Lima Sur, expresamos nuestro profundo agradecimiento al doctor Joaquín Sedano por su excelente disertación y por compartir con nosotros sus conocimientos. Los invitamos a activar sus cámaras para poder hacer la foto oficial. Así que me permiten, por favor, dejar de compartir por aquí. Y activamos todos entonces nuestras cámaras para poder hacer la fotografía oficial. Permítanme ajustar la configuración y ya está. A ver, vamos entonces con el conteo. En 3, 2, 1. Decimos feliz aniversario.
Listo, ya está. Excelente. Entonces, agradecemos nuevamente al doctor Joaquín Sedano Tapia. Muchas gracias, doctor. Hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes nuevamente. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Gracias, Excelente doctor. tarde. Gracias nuevamente. Bien, asimismo, agradecer a todos los asistentes por su participación y compromiso con la mejora del sistema de justicia. De esta manera, damos por concluida esta jornada, ¿no? En el marco de nuestra semana jurídica y también por el 15º aniversario de nuestra Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Luego los invitamos mañana también a participar de la última conferencia. Que tengan muy buenas tardes. Permiso.